Muy buen día, estimados estudiantes. Mi nombre es Lilia Rojas y soy tutora del curso de dibujo de ingeniería. Este curso es ofrecido por el programa de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional, abierta y a distancia. El tema de esta presentación es Sistemas de representación ISO-E e ISO-A. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar con un tema que es el sistema diédrico. El sistema de proyección diédrica se basa en definir la proyección ortogonal de los objetos en forma simultánea sobre dos planos principales de proyección, perpendiculares entre sí. Básicamente, ¿qué es un diedro? Un diedro es este par de planos que ustedes ven acá, perpendiculares entre sí, situados a 90 grados el uno del otro. Simplemente es eso es un diedro. Dos planos ubicados a 90 grados el uno del otro. Bueno, el sistema diédrico pues comprende 4 cuadrantes de estos planos, pero vamos a ver además otros elementos que tiene. Tenemos el plano vertical de proyección, tenemos el plano horizontal de proyección, la línea que se forma entre estos dos planos se llama línea de tierra. Tenemos el punto de origen, que es el punto común a los tres ejes de coordenadas que ustedes pueden ver. Tenemos entonces el eje X, que coincide con la línea de tierra. El eje X se utilizará generalmente para determinar el ancho de las cosas. El eje Y será el responsable de reflejar la profundidad de los objetos, y el eje Z es el eje de altura, el eje en el cual nosotros vamos a determinar la altura. Entonces ya habíamos dicho que un diedro pues es cada uno de este par de planos, ¿no? Y tenemos una composición de 4 pares de planos. Tenemos entonces el que encontramos aquí de frente, que lo vemos acá, le llamamos el primer diedro, segundo el que se encuentra detrás, tercero y cuarto. Si ustedes se dan cuenta, la numeración de los diedros gira si lo vemos por este lado, gira en el orden de las manecillas del reloj, en la dirección de las manecillas del reloj. Los cuadrantes 3 y 4 es resaltar que están por debajo de la línea de tierra, ¿no? Aquí los vemos de nuevo. Esto es importante, esto que tenemos acá es muy importante porque el sistema diédrico, como dijimos, entonces lo que hace es definir la proyección ortogonal de los objetos sobre ese par de planos, ¿no? Hay dos diedros que son muy importantes para nosotros, que son el primero y el tercero, porque ellos van a definir dos sistemas diferentes de representación. El primer diedro, entonces, si ustedes se dan cuenta, esta cara frontal que tenemos nosotros acá se proyecta en la parte de atrás, en el plano que está detrás de él, y el plano superior se proyecta en el plano horizontal, que es el que vemos aquí abajo. Esto sucede en el primer diedro. En el tercer diedro, si nos damos cuenta, la cara del objeto no se proyecta en el plano que tiene detrás, sino en el plano que tiene delante, ¿verdad? Entonces tenemos el frente se proyecta en el plano que tiene delante, en el plano vertical que tiene delante, y la planta se proyecta en el plano que tiene inmediatamente encima de ella. Bueno, tengan muy en cuenta eso, porque pues lo vamos a utilizar, va a ser básico en este tema que estamos viendo hoy. Bueno, a partir de esa ubicación del objeto en uno u otro diedro, en el primero o en el tercero, se definen dos tipos de sistemas, que son el ISO-A o americano y el ISO-E o europeo. ¿Qué es ISO? ISO es la sigla para la Organización Internacional de Normalización. Entonces, esta es una organización para la creación de estándares internacionales
a la cual están afiliadas pues, la mayor parte de las naciones del planeta, que establece la ISO, la manera como se deben representar, en el caso del dibujo técnico, claro, la manera como se deben representar las proyecciones del objeto en el plano y cuál es el orden de las cosas en él. Entonces decíamos, el ISO-A, sistema ISO americano, es el sistema que utiliza el tercer diedro o tercer ángulo, y el europeo o ISO-E es el sistema que utiliza el primer diedro o el primer ángulo. Entonces, estos esquemas que vemos abajo, cuando los encontremos en un plano, nos van a decir si las vistas que estamos observando en el plano están obedeciendo a uno u otro sistema. Entonces ustedes se dan cuenta, aquí en ISO-E tenemos nuestro objeto, ¿cierto?, por delante y la proyección atrás de él. Mientras que en el ISO-A tenemos el objeto a este lado, a nuestra izquierda, y la proyección delante de él. Podemos volver a mirar, entonces, el objeto y la proyección. El objeto y la proyección. ¿Observan? Sistema europeo, objeto delante, proyección atrás. Sistema americano, objeto atrás, proyección adelante. ¿Qué vamos a proyectar en esos planos? Vamos a proyectar algo que llamamos las vistas del objeto, ¿sí? Serían como las caras de nuestro objeto. Nosotros vamos a ubicar entonces siempre la cara o la vista que vamos a determinar como más importante. En este caso, entonces vamos a ver que la más interesante es esta cara de acá, y la vamos a llamar alzado, frente o alzado. La siguiente vista en importancia es la planta, la que nos complementa la información de ese alzado, ¿no? La planta o vista superior. Luego tenemos la vista lateral derecha, la vista lateral izquierda. Si nosotros nos ubicamos aquí al frente, ¿no?, nos queda la derecha y a la izquierda. La vista posterior, de la de atrás, y la vista inferior. Generalmente van a ver la mayor parte de objetos representados con el alzado o frente, la superior o planta, y la vista derecha o izquierda, pues en caso de que haya más información en esa vista. Bueno, ¿cómo se obtienen entonces nuestras proyecciones de vistas, nuestro objeto? Imaginémonos un cubo imaginario que rodea nuestro objeto. Sobre las caras de ese cubo se van a proyectar ortogonalmente, o sea, perpendicularmente, las líneas y los puntos de nuestro objeto, de las caras de nuestro objeto. Entonces, observamos acá el sistema americano, el observador. En la mitad entre el observador y el objeto se encuentra el plano de representación. Observador, plano de representación y objeto. Luego nosotros vamos a desenrollar, a desarrollar ese cubo, ¿sí? Y vamos a tener, pues, que como el alzado se proyecta en esta primera cara, será esta, la vista A. La planta se proyecta en la cara superior del cubo. Entonces, obviamente, al desarrollarlo, encontraremos la planta arriba del alzado, ¿sí? La vista inferior abajo del alzado. La vista derecha, obviamente, a la derecha del alzado, y la vista izquierda, pues, a la izquierda del alzado. Esto parece obvio, pero es una de las diferencias con el otro sistema. Entonces aquí lo vemos que está desarrollado totalmente. Como les decía, nuestro alzado en la mitad, la planta arriba, a la izquierda pues la lateral izquierda, a la derecha la lateral derecha,
La posterior va al lado de la derecha y la inferior va abajo del alzado. Tenemos aquí nuestro símbolo que nos dice que es ISO A. Vamos a verlo gráficamente. Tenemos nuestro plano de proyección, que es el que estamos viendo ahí con el letrero sistema ISO A. Atrás de él tenemos el objeto y nosotros estamos delante del plano. Entonces vamos a hacer la proyección del objeto sobre nuestro plano de proyección, que en este caso es el vidrio que está justo delante del objeto, que está entre el objeto y nosotros. Ahora, siguiendo con esto, ya tenemos la ubicación de los laterales, según lo que habíamos hablado antes. Entonces simplemente es proyectar cada uno de los laterales de manera perpendicular al plano de proyección. Muy bien. Entonces aquí estamos viendo el resultado de proyectar cada una de las caras del objeto en un plano de proyección perpendicular a esa cara, perpendicular a los diferentes ejes del objeto. Bueno, entonces seguimos con el sistema ISOE o el sistema europeo. En este caso, el cubo se desarrolla hacia el otro lado, se desarrolla de manera diferente por las condiciones especiales de la proyección del sistema europeo. Recuerden por favor que en el sistema europeo el objeto se encuentra entre el observador y el plano de proyección, es decir, lo que nosotros vemos aquí no lo proyectamos delante como lo hacíamos en el sistema americano, sino lo proyectamos en la superficie de proyección, en el plano de proyección que está atrás del objeto. ¿Eso qué quiere decir? Que este alzado que nosotros estamos viendo por este lado lo vamos a proyectar en la cara trasera del cubo. En la cara delantera entonces proyectamos lo que se vería desde el otro lado, ¿sí? La planta, esta planta que vemos aquí, ¿dónde la proyectamos? La proyectamos en la cara inferior del cubo. Siempre proyectamos en el plano de dibujo que queda atrás del objeto. Bueno, por esto mismo entonces también el cubo se desarrolla desde atrás. Recuerden que el sistema europeo se rige por el primer diedro, ¿no? Lo cual quiere decir que nuestros planos principales van a ser este vertical y el horizontal que está abajo. El vertical que está detrás del objeto y el horizontal que se encuentra también debajo del objeto. Bueno, como las vistas se proyectan en el plano que queda atrás, entonces a la hora de desarrollarlo, nuestra organización de vistas va a ser así. Acá está el alzado, la planta va a quedar abajo del alzado, la vista inferior va a quedar arriba del alzado, el lateral derecho, pues estamos por este lado, lo proyectamos sobre el lado izquierdo del cubo, el lateral izquierdo quedará a la derecha del alzado y el posterior a la derecha del lateral izquierdo. Tenemos aquí de nuevo el símbolo que nos dice que esta es ISO E. Si se dan cuenta, este mismo símbolo nos ayuda a guiar, ¿no? Porque observen que la vista donde vemos este pequeño círculo se encuentra atrás, ¿cierto? Entonces, cuando la proyección la vemos en la parte más ancha de este cilindro, recuérdenlo, es ISO E. Es como si estuviéramos proyectando lo que vemos en el plano de atrás. Vamos a ver entonces una demostración. Tenemos la cámara, que sería el observador, nosotros, el objeto y el plano de proyección atrás.
donde estamos proyectando las líneas para formar el objeto. Básicamente así funciona el sistema europeo. Ahora, ¿cómo hacemos el resto de vistas? Bueno, tenemos que poner la vista, vamos a hacer el lateral derecho frente a nosotros y proyectamos atrás. De igual manera, entonces luego tomaremos el otro lateral, bien, y lo proyectaremos atrás, el lateral izquierdo. Lo mismo se hará para la planta. Tenemos el alzado, lateral derecho y lateral izquierdo. La planta, recordemos, la dibujaremos, quedará en la parte de abajo del alzado. Bueno, muy bien. Aquí hay unas recomendaciones para finalizar, pues. Y es que tanto en el sistema americano como en el europeo existe una serie de correspondencia obligada entre algunas vistas. Entonces, aquí podemos verlo y ahora lo vamos a ver en el recuadro de video. El alzado, la planta, la vista inferior y la vista posterior pues van a coincidir en anchura. ¿Cómo es esto? Entonces, como vemos en el recuadro, tenemos el ancho que corresponde al alzado. Luego vemos la planta. Desde la planta el ancho tiene que seguir siendo el mismo, igual que en la vista posterior y en la vista inferior. El ancho no debe variar de vista a vista. Estas vistas están unidas por esa medida. Luego tenemos que el alzado, la vista lateral derecha, la vista lateral izquierda y la vista posterior coinciden en alturas. Entonces lo confirmamos con el recuadro de video, trazamos la medida de la altura respecto al alzado y confirmamos que el lateral derecho, la vista posterior, el lateral izquierdo y de nuevo el alzado deben mantener siempre esta misma medida. Finalmente obtenemos la profundidad, la marcamos y luego confirmamos que efectivamente el lateral izquierdo, el lateral derecho y la vista inferior deben coincidir en profundidad. Bueno, como nosotros ya vimos, hay una manera específica de organizar las vistas de acuerdo al sistema que estemos usando. En este caso, esta es una proyección del sistema europeo, entonces tenemos el alzado, la planta y el lateral. Como pueden ver, no se pueden poner aleatoriamente las vistas en el espacio de trabajo, sino que tienen que estar alineadas. Recuerden que esto es un cubo que se desarma, luego van a estar alineadas y con un espacio constante entre ellas. Eso es muy importante, por favor, ténganlo en cuenta para la presentación de su trabajo. Como siempre, tienen una pequeña bibliografía de referencia que también la pueden encontrar en el PDF de esta misma presentación. Espero haber expuesto las cosas de manera clara para ustedes. Que tengan feliz día y muchos éxitos en su trabajo.